Nuestro objetivo al tratar con nuestras mediadoras y orientadoras familiares los conflictos en la pareja son para evitar llegar a situaciones como las que vamos a contarles ahora. Padres que llevan años sin tener contacto con sus hijos, familias rotas, denuncias de malos tratos presuntamente falsas, órdenes de alejamiento. La Asociación Alianza por la Justicia va a celebrar este sábado a las 12:30 de la mañana en el Salón de Actos del edificio de los sindicatos un mitin. Está con nosotros el presidente de esta asociación, Mariano Horta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eugenio. Bueno, un mitin para denunciar situaciones como las que hemos argumentado, las que hemos enunciado hace unos instantes, pero que tienen sus responsables, ¿no? ¿Por qué llegan a estas situaciones de denuncias falsas, padres que llevan años sin ver a sus hijos? Bueno, en primer lugar, quien nosotros entendemos que son responsables de estas situaciones tan irracionales, tan indeseadas, tan indeseables, tan lesivas para quienes las padecen, situaciones tan draconianas y tan generalmente reprochadas por la sociedad, quienes son los responsables de estas situaciones son quienes tienen la potestad de evitarlas. Y no hay otra. Quienes tienen la potestad de evitarlas. Normalmente estas situaciones se crean como consecuencia de un proceso judicial que se desarrolla bajo unos parámetros que no son los más recomendables con arreglo al interés superior del niño. Por lo tanto, desde el momento en que estas situaciones de conflicto familiar entran de lleno en lo que se llama la tutela judicial efectiva, nosotros tenemos que entender que el responsable de estas situaciones es quien ostenta esa tutela. Quien ostenta esa tutela en un juzgado, pues evidentemente es el juez. Responsabilidad que está compartida también con el Ministerio Fiscal, precisamente porque es función de la Fiscalía la protección de los menores, igual que la de los desvalidos y personas con demencias. Entonces, es protección del menor en el proceso de separación, de conflicto familiar, el Ministerio Fiscal, pero la última palabra quien la adopta es el juez. Por lo tanto, estas situaciones de prosperidad, de denuncias falsas, de situaciones de incomunicación paterno-filial, de desarraigos impuestos, en definitiva de sufrimientos provocados y que son innecesarios, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de lo que es nuestra experiencia actuacional como asociación especializada en estos temas, nosotros siempre hacemos responsables a la Administración de Justicia y en concreto, puesto que estas responsabilidades son personales y además se ejercen sobre personas en concreto, que son las partes del proceso, pues en concreto nosotros entendemos que es el juez que lleva el caso. Seguramente habrán visto por los puentes de nuestras avenidas y autovías algunas pancartas que hablan de jauría de animales, es una página web. Criminales, jauría de criminales, jauría de criminales. Quieren ver a sus hijos, en fin, mensajes un poco... Hijos huérfanos de padres vivos. Efectivamente, mensajes muy fuertes, ¿no? Estamos hablando de cientos de casos, miles de casos en toda Andalucía, aquí en particular en Jerez también un buen número de ellos, ¿no? Sí, nosotros entendemos que aproximadamente el 30% de todas las separaciones matrimoniales que se causan por vía contenciosa, los descendientes, los hijos de esos cónyuges pierden todo contacto con la familia materna. Es decir, de cada 100 separaciones, aproximadamente la mitad son contenciosas y la otra mitad son de mutuo acuerdo. Las de mutuo acuerdo muchas veces después desvarían con el tiempo y se convierten pues también en contenciosas. Pero de las contenciosas, al menos el 30%, al menos en el 30%, esos chicos acaban siendo huérfanos de padre. Lo cual quiere decir que desde el punto de vista estadístico, pues si aquí en Jerez al año se produce pues aproximadamente unas 400 separaciones matrimoniales, pues nosotros podemos contar con que hay unos 150 matrimonios, una media de 2 hijos, pues son 300 huérfanos de padres vivos. 300 huérfanos anuales de padres vivos, de niños que crecen en Jerez con traumas, con fracaso escolar, con inclinaciones a vidas desordenadas, con unas pautas de conducta totalmente irregulares también en la vida interna de sus domicilios, con los familiares que les toca vivir, y en definitiva desfenestrados de lo que es el común de las criaturas de su misma edad, de su misma generación, desfenestrados porque se sienten ellos mismos en los colegios, y así lo dicen nuestros peritos psicólogos,
se sienten totalmente en una situación de inferioridad con respecto a los demás. Pierden la autoestima, pierden el espíritu de competitividad en la obtención de notas, pierden el sentido de superación también con los estudios. Entonces ahí yo le calculo que pueden ser perfectamente, pues eso, unos 300 niños en Jerez cada año, que se les destroza sus vidas a consecuencia de esta forma tan indeseada e indeseable de administrar justicia. ¿Solamente formáis hombres esta asociación? Quiero decir, ¿hay mujeres también que estén en una situación que haya habido también un...? Verás, los sujetos pasivos en este caso son hombres, pero el grueso, el cuerpo de la asociación son mujeres. Quienes más nos apoyan son mujeres. ¿Por qué son mujeres? Pues precisamente porque se hacen solidarias con estas situaciones que padecen otros hombres. Unas veces porque se sienten ofendidas, a pesar de que no están afectadas, pero se sienten ofendidas con esta forma de administrar justicia de género, justicia profeminacismo, que no es feminista, sino profeminacismo. Es decir, esa modalidad de justicia que pretende exterminar al hombre como género y al padre como especie, lo cual es una aberración, pero que lo estamos viendo todos los días en los juzgados. Entonces, esta forma de administrar justicia son las mujeres quienes más se atreven a acudir a las mesas a plantar ahí sus firmas de rabia y de indignación con que se haga en nombre de ellas. Y como ellas dicen, en mi nombre no se hace este tipo de justicia. Nosotros queremos ser la igualdad y queremos que los padres deben tener a sus hijos con ellos después de la separación, y los hijos no se les debe divorciar por la vía de la trampa y el engaño de sus padres, pero no solamente de sus padres varón, sino también de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos, de su entorno familiar. Entonces, a tu pregunta, Eugenio, la inmensa mayoría de quienes apoyan nuestras acciones son mujeres, pero la inmensa mayoría de las víctimas son hombres. Pero los primeros víctimas son las criaturas. ¿Como asociación lleváis cuánto tiempo funcionando? Bueno, nosotros empezamos en el año 2001 en Huelva. Lo que pasa es que antes se llamaba Asociación Papa Huelva. Asociación Papa Huelva Derechos Humanos Custodia Compartida. Nosotros hemos evolucionado con el tiempo por aquel tema del nombre, que parece que no era muy adaptable al ámbito nacional, a pesar de que nuestra asociación llegó a ser de ámbito nacional. Y entonces, en esta nueva etapa que hemos emprendido aquí en Jerez, hemos decidido cambiarle el nombre para no confundir si la asociación es de Huelva o no es de Huelva. La asociación era a nivel nacional y sigue siendo a nivel nacional, pero hemos eliminado el componente Papa Huelva. Entonces, ahora le llamamos sencillamente Asociación Alianza por la Justicia. ¿Qué pretende la Asociación Alianza por la Justicia? Pues tal como su nombre indica, aunar fuerzas para que la justicia se implante, la injusticia se combata y que sirva como un ejemplo de hacer bien lo que es la interpretación de los derechos humanos, sobre todo los de la infancia. ¿Qué pasos habéis dado en estos 11 años? ¿Pasos grandes, pasitos cortos? Sí, muchísimos. Bueno, entre ellos en el Código Civil se recoge la custodia compartida. Nosotros cuando empezamos eso no existía. A nosotros tuvimos unos apegos, unas consideraciones bastante buenas por parte de los ministros de anteriores gobiernos, en el caso de Alianza Popular por parte de José María Michavila, y en el caso del Partido Socialista de Juan Fernando López Aguilar. También en el caso de la Fiscalía General de Estado por parte del señor Conde Pumpido. Nosotros sintonizábamos perfectamente con una forma de pensar que ellos se imbuyeron de nuestro pensamiento, y se nos permitió pues alegar todo tipo de dictámenes, de estudios, de ventaja, es decir, de ser oídos. Fuimos muy oídos en esos ministerios y se modificó la ley, se modificó el Código Civil y se encajó, se constató por primera vez la custodia compartida como una modalidad. ¿Y mucho por hacer todavía? Sí, queda mucho por hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo más...? Lo más importante es que, vamos a ver, el Poder Judicial tiene que estar sometido al imperio de la ley. Lo digo como jurista, lo digo como padre y lo digo como ciudadano. Es nefasto para una sociedad que algún poder esté por encima de la ley. El Poder Judicial tiene que someterse al imperio de la ley, al Estado de Derecho. Y cuando digo el Poder Judicial me refiero principalmente a quienes forman parte a nivel individual del Poder Judicial. Nosotros entendemos que el principal reto que nosotros tenemos en esta etapa de la asociación es precisamente que prosperen nuestras acciones de petición de responsabilidad a quienes desde el Poder Judicial están incumpliendo con los imperios y los mandatos de la ley. Los imperios y mandatos de la ley dicen que apartar a un niño de su padre inmotivadamente, quebrantar el futuro de un niño y quebrantarle los vínculos paterno-filiales, dice la ley, quiere decir la ley. No hay ninguna ley que a eso se ponga. Eso debe ser considerado un grave delito.
Evidentemente se nos quedan muchas cosas en el tintero, vamos a dejar para mejor ocasión o que tengamos un poco más tiempo para hablar de lo tenido sobre este colectivo, que en cualquier caso este sábado 12:30 decimos en el Salón de Actos de los Sindicatos, en la Plaza Arenal va a ofrecer un meeting. Tenemos medio minuto, ¿con qué objetivo? Bueno, es nuestro tercer meeting aquí en Jerez, es nuestro tercer meeting y nosotros precisamente lo que denunciamos y cuál es el título del meeting es que debe considerarse que es una actuación de crimen judicial contra la infancia, desarraigar a los niños de sus padres en las separaciones matrimoniales. Divorciar a los niños de sus padres debe ser considerado un acto de crimen judicial contra la infancia. Pues Mariano Horda, presidente de la Asociación Alianza por la Justicia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Eugenio, por esta oportunidad que nos da de salir a las ondas. Seguimos.